¿Robará el hombre a Dios? Es el tema que quiero compartir ahora con la ayuda del precioso Espíritu Santo. Tal parece que son muchos los libros escritos sobre casi todos los temas en la Biblia, menos el de diezmar. Pero en la mayoría de las iglesias hace falta el diezmar verdadero, y como resultado les hace falta las bendiciones de Dios que gozaban las iglesias primitivas. Es por eso que he preparado este mensaje, para estimular a los cristianos que le crean a Dios y que su sonrisa y bendición descansen sobre ellos. Este mensaje lo dedico principalmente a mi Padre Celestial, que me ha sido fiel en todo lo que he aprendido bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es nuestra herencia al ser hechos hijos de Dios. Esta penetra toda fase de nuestra vida cristiana. Nosotros somos los mayordomos de Dios sobre todas las cosas que Él entrega a nuestro cuidado, tales como el tiempo, el talento, la fe y el servicio. Nosotros los ministros del Evangelio muchas veces descuidamos el aspecto financiero de la iglesia. Pero esto no es posible ni prudente, porque la bendición de Dios es prometida únicamente a la iglesia que es obediente a su voluntad. No es suficiente solamente conseguir suficiente dinero para que funcione la iglesia, sino que es mucho más importante que cada persona se dé cuenta que esto es una parte muy importante de su adoración. Lo primero que debemos comprender es que el cristiano es mayordomo y no dueño. Esta es la parte más difícil de aclarar, pues muchos que hacen profesión de ser cristianos reclaman que son dueños de todo lo que poseen, hasta hablan de dar sus diezmos, mientras que la Biblia habla de pagar los diezmos. Hay otros quienes son muy cuidadosos de pagar sus diezmos siempre, pero después de hacerlo creen que lo que les ha sobrado les pertenece para usarlo en cualquier modo que quieran. Pero si los cristianos de hoy en día estudiaran la palabra de Dios, se convencerían de que todo lo que poseen le pertenece a Dios, que ellos mismos no tienen derecho sobre lo que tienen, sino que como mayordomos debemos usarlo de la manera en que ellos sientan que será de agrado a Dios. Cuando el mayordomo fiel se da cuenta que el método del diezmo es literalmente el apartar la 10ª parte de su ganancia y depositarla en la tesorería del Señor, se alegrará en hacerlo en vez de sentir que si alguien le pide algo para la obra de Dios, se le está tratando de sacar el dinero. Más bien, él sentirá que todo aquel que le presente los intereses del reino de Dios le está ayudando a encontrar la manera de cumplir con sus obligaciones para con él. Jesús ha llamado a sus ministros a ser mayordomos de la verdad, y una fase de la mayordomía tiene que ver con el dinero. Así como se debe predicar el arrepentimiento con mucho énfasis y repetición, también el ministro debe predicar sobre el tema del dinero. ¿Cuál es el oficio de un mayordomo? Literalmente, un mayordomo es el guardián de los intereses de otra persona. El mayordomo no es dueño de nada, sino es cuidadoso en guardar, proteger y aumentar los bienes de la persona a quien sirve. Es verdad que somos mayordomos tanto de nuestro tiempo, talento, fuerza y capacidad como de nuestro dinero, pero nuestra fidelidad en el diezmar es realmente la mayor prueba de nuestra mayordomía, porque la naturaleza carnal desea más el dinero que cualquier otra cosa para ensalzarse. ¿Hace cuánto tiempo empezó el plan del diezmo? Es tan antiguo como el día santo de Dios y tan antiguo como su iglesia. Las tres cosas empezaron a la vez. Su iglesia no empezó en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés como mucha gente cree, pero empezó en el principio cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Él los puso en el huerto y los hizo mayordomos del Edén. Les dio acceso a todo el huerto, pero reservó un árbol, o sea el diezmo, para sí. Debemos darnos cuenta que aunque Adán y Eva tenían dominio sobre este árbol, no podían participar de él porque era de Dios. Cuando le desobedecieron y participaron de lo que él había reservado para sí, los echó fuera de su huerto. Dios nunca ha renunciado a su derecho, pues ha declarado: mía es toda la tierra.
Dios ha apartado uno de los 7 días para su iglesia y la 10ª parte del dinero de su pueblo para el adelanto de su reino. A donde quiera que la gente guarda el sistema de Dios, da la 7ª parte de su tiempo y la 10ª parte de su ganancia. Allí se verá una iglesia llena de gente, una tesorería llena de dinero y las bendiciones de Dios derramadas sobre esa iglesia, porque esto agrada al Señor. Cuando somos fieles en traer nuestros diezmos y ofrendas, Él nos guiará en lo que debemos hacer con lo que nos queda. ¿Fue dado el plan del diezmo bajo la ley mosaica? No. Fue dada bajo la ley levítica, antes de que fuese dada la ley mosaica. La diferencia está en que la ley levítica fue dada para todas las edades, mientras la ley mosaica fue dada para la dispensación de la ley. Cristo no abolió la ley, Él la cumplió. Si vivimos en Cristo hoy, automáticamente la guardamos. Unos dicen, yo creía que estábamos bajo la gracia y no bajo la ley. Sí, estamos bajo la gracia. Romanos 6:15 dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él sigue diciendo, de ninguna manera. Mucho tiempo antes de que fuese dada la ley a Moisés en el monte de Sinaí, Abraham comprendió que él mismo no era nada más que un mayordomo sobre lo que tenía. Le dio el diezmo a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, Hebreos 7, del 1 al 9, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Se le llama a Abraham el padre de los fieles, siendo justificado por la fe. Es por esto que el Evangelio empieza con la fe de Abraham, quien se regocijó en el día de Cristo y lo vio con gozo. Por la fe en Cristo somos la simiente de Abraham. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Si diezmaba Abraham cuando vio a Cristo solamente por la fe, ¿cuánto más podemos hacer nosotros quienes no hemos gozado de la realidad del Evangelio? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Abraham no solo diezmaba, pero se aseguró de que Dios recibiera su porción primero, antes de que los mozos recibieran la porción de ellos. Dio los diezmos de todo. Si estamos tentados a creer que el diezmo era costumbre únicamente del Antiguo Testamento y no tiene que ver con la experiencia del Nuevo Testamento, observemos los siguientes factores. Fue practicado por Abraham más de 400 años de que Dios diera la ley. Abraham fue no solamente justificado por la fe, pero demostró su fe por medio de sus obras y le pagó sus diezmos al sacerdote de Dios. Génesis 14:22 dice, he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Abraham era un mayordomo fiel. Sabía que Dios era dueño de todo, que Él poseía los cielos y la tierra. Por lo tanto, Dios estaba justificado en reclamar los diezmos de todo. La ley que llegó 400 años después no puede abolir la justicia que fue antes de esta. Si Dios pensaba abolir su sistema del diezmo, ¿por qué acusó a su pueblo de robar su diezmo? ¿Por qué prometió Dios maldecirle si no cumplía cuando Él afirma, no me mudo, o sea, no me cambio? ¿A quién le pertenece mi dinero? ¿A Dios o a mí?, preguntará. No solamente Dios era dueño del huerto, sino dueño de todas las cosas. Él menciona en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50 del 10 al 12 nos dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Una de las cosas que debemos reconocer es que nuestra existencia y todo sistema económico no dependen de la industria, sino de la tierra de donde viene la vida. Porque si no tuviésemos comida, no podríamos existir. No importa que tantas cosas produjera el hombre para suplir nuestras necesidades.
Lo único que hacemos es labrar la tierra. Entonces, las preguntas que tenemos que contestar son: ¿quién dio la semilla? Pues Dios. ¿Quién dio la tierra fértil? Dios. ¿Y quién hace que brille el sol? Pues Dios. ¿Y quién manda la lluvia? Dios. La mayoría de los dueños de tierras que tienen socios exigen por lo menos la mitad o la tercera parte de la cosecha. Pero Dios proporciona todo, hasta la salud y la fuerza. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Él siembra y labra la tierra de Dios. Y lo único que Él le pide a cambio es la 10ª parte. Cuando el hombre desobedeció la ley de Dios, lo perdió todo. Mas cuando Cristo lo redimió, pagó el precio completo por todos nosotros. Lo perdió todo. Mas cuando Cristo lo redimió, pagó el precio completo por todos nosotros. La Escritura dice: comprados sois con precio. Bajo el Evangelio no tenemos derecho de llamar algo nuestro, ni aún nosotros mismos. ¿Aceptará la gente de hoy en día el plan de diezmar? Según de Timoteo 4:3, versículo 3 y 4, nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Sin embargo, en la iglesia decimos que no nos avergonzamos de la sangre de Cristo y su poder para limpiar nuestros pecados, ni del Espíritu Santo, ni del bautismo en agua, ni de los otros mandamientos de Dios. ¿Por qué entonces debemos de avergonzarnos del diezmo cuando el plan es de Dios y no nuestro, y traerá la prosperidad a sus hijos? Tercera de Juan 1:2 nos dice: amado, yo deseo que te seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Es la voluntad de Dios que sus hijos prosperen, pero el secreto es que con cada promesa que Dios da hay que cumplir una condición. Solo entonces se ve Dios comprometido a cumplir su promesa. Nótese que nosotros tenemos que dar el primer paso por fe. Entonces Dios viene y se manifiesta. ¿Es maldición el dinero? Claro que no. Es una bendición si se usa para la gloria de Dios. Su palabra dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando el dinero se convierte en nuestro deseo y lo apreciamos más que hacer la voluntad de Dios, entonces viene a ser pecado. No podéis servir a Dios y a Mamón, o sea, el dinero. Nótese que no dice a Dios o a Mamón, sino a Dios y a Mamón. Cuando uno trabaja tantas horas extras únicamente por ganar dinero y no tiene tiempo para poner la obra de Dios primero en su vida, el dinero se ha convertido en su Dios. Y esto le apartará de una vida agradable ante sus ojos. Acordémonos que Él requiere de nuestro tiempo así como de nuestro dinero. Cristo habla de las varias cualidades de la mayordomía: el malo y negligente siervo, o mayordomo, el mayordomo infiel, y luego el fiel, quien tendrá su recompensa celestial. Alguien ha dicho: no es rico el que mucho ahorra, pero sí es rico el que mucho reparte. La tesorería de Dios es la oportunidad del hombre. ¿Es verdad que Jesucristo o los apóstoles abrogaron el diezmo? Esto es difícil de creer. Cuando en el Nuevo Testamento 1 de cada 6 versículos hace referencia al dinero o a la avaricia. También la 10ª parte de las parábolas del Señor son relacionadas con el dinero.
¿Qué dijo Jesús tocante los diezmos? Veamos, durante el ministerio de Jesús aquí sobre la tierra, los fariseos eran de todas las sectas religiosas, la más estricta. Observaban todas las ceremonias exteriores y los mandamientos. Pero Jesús los reprendió por no ser tan cuidadosos con lo que les pasaba adentro de sus corazones. Mateo 23 nos dice: ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En Lucas 11:42, Cristo le dijo casi estas mismas palabras a Simón el fariseo. Las 2 veces que Jesús dijo, estas cosas era necesario hacer. Es muy importante notar que la única cosa que Jesucristo aprobó en cuanto a los escribas y fariseos fue que eran diezmadores. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En cuanto al fariseo, no solamente tenía que diezmar, pero voluntariamente él daba la 4ª y hasta la 3ª parte de su dinero a Dios. Es digno de notar que, aunque los fariseos asiduamente buscaban de qué acusar a Jesucristo, ni una sola vez le acusaban de faltar en cuanto al diezmo. ¿Alababa Jesús a alguien por diezmar? Cuando alguien nos paga lo que nos debe, no le alabamos, porque no nos ha hecho favor ninguno. Simplemente ha cumplido con su obligación. Jesús aclaró esto cuando dijo en Mateo 22:21, pagad pues a Dios lo que es de Dios. Esto nos enseña que el diezmo es un deber o reclamo de Dios de nuestra mayordomía. Cuando creemos que tenemos derecho de usar el diezmo de acuerdo a nuestro propio juicio, estamos haciendo nula nuestra mayordomía. El diezmo es del Señor y no tenemos ningún derecho sobre él para hacer lo que queremos. ¿Practica el diezmo la iglesia primitiva del Nuevo Testamento? Pablo dio instrucciones muy claras en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También en 1 Corintios 9:14 Pablo dice que Dios lo ha ordenado. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La razón por la cual ni Pablo ni Jesús hicieron énfasis sobre el diezmo es que la iglesia primitiva estaba observando fielmente la ley del diezmo. También lo practicaban los hombres de la iglesia de los primeros siglos, tales como Clemente, Justino, Mártir, Irineo, Tertuliano, Cipriano y muchos más. Pero ¿por qué a la iglesia siempre le hace falta dinero? Porque el hombre ya no sigue el plan de Dios. Nuestro Padre Celestial nunca ha faltado en hacer provisión propia para todo lo que ha hecho. Y sobre todas las cosas para las cuales hizo provisión fue el mantenimiento de su obra. Si en alguna ocasión la iglesia se ve necesitada o si en alguna ocasión se cierran sus puertas, no será esto el resultado de algún fracaso por parte de Dios, sino más bien el resultado de la desobediencia del hombre al plan y mandamiento de Dios de traer sus diezmos y ofrendas al alfolí. Entonces, ¿por qué la iglesia no cuida a todos los pobres? Hay tanta gente que pregunta esto. ¿Por qué será que hay tantas instituciones caritativas cuidando a los pobres cuando la iglesia debe hacerlo? La razón, no hay fondos para cuidarles. Hoy en día la gente se queja porque Dios pide el 10%, pero lo que damos no se puede comparar con lo que fue dado durante los días bíblicos. Había un primer diezmo para el sostén de los sacerdotes y levitas. Cuando había fiestas nacionales llevaban un segundo diezmo y tenían que llevar 12 ofrendas aparte. Luego, cada 3 años se les exigía pagar un tercer diezmo para cuidar a los pobres. Ese era el motivo por el cual la iglesia de los tiempos bíblicos podía cuidar a los pobres mientras que hoy en día no puede. ¿Es posible que nosotros, que vivimos bajo la gracia, no hagamos mejor que los que vivan bajo la ley, si gozamos de tantas bendiciones de Dios que ellos no tenían? Dios lo deja a tu propio juicio.
Parece que hay muchos cristianos que tratan de restar todo lo posible para que no tengan que pagar tanto diezmo u ofrenda. Pero Dios tiene una respuesta para eso. Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. 2 Corintios 9:6-7 nos dice: esto empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que diezmemos o ofrendemos solo por obligación, sino quiere que lo hagamos con gozo porque le amamos y queremos compartir con Él las bendiciones con que te ha colmado y nos ha colmado. Unos dicen: a mí nadie me da nada. Permíteme la pregunta: ¿cuánto le das a Dios? Se te volverá con la misma medida, pero la medida de Dios siempre es más grande cuando recompensa. Cuando menos le das a Dios, tanto menos te dará a ti, siempre y cuando lo hagamos de buena voluntad. Una de las palabras que vino a tener mayor significado durante la última guerra mundial fue la palabra prioridad. Aprendimos que las cosas más importantes para los esfuerzos de la guerra tenían que ser primero y se les daba preferencia sobre todas las demás cosas. De Génesis al Apocalipsis, Dios está tratando de enseñarnos que debemos ponerlo a Él primero y darle a Él la prioridad en todos los conceptos de nuestra vida. Mateo 6:25-33. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él prometió que supliría todas las demás cosas de acuerdo a nuestra necesidad. Para muchos de nosotros lo más difícil de entregar al Señor es nuestro dinero. Esto es fácil de entender porque en un sentido real, el dinero que obtenemos en nuestra vida convertida en dinero, representa nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra habilidad y nuestra propia sangre convertida en monedas. Cuando nos encaramos a estas verdades, debemos realizar que nuestro dinero no es nuestro en el sentido permanente. No lo trajimos a este mundo cuando nacimos y no lo podremos llevar con nosotros cuando muramos. Y aún más que no podemos estar seguros de retenerlo mientras vivimos, porque fracasos inesperados pueden venir sin previo aviso y quitarnos todo el dinero. En un análisis final, diremos que el dinero es sencillamente algo que Dios no confía. Sí, que Dios nos confía y nos permite usar durante nuestra vida. En Malaquías 3, del 8 al 10, nos dice así la Escritura: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Y dice la palabra: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, el hombre lo hace continuamente sin miedo de la ira y del juicio de Dios. Robar a Dios es un crimen atroz, perverso y horrible. Robar a Dios en su presencia y con su conocimiento no es ni de pensarse, especialmente para aquellos que dicen conocerle y amarle. Hebreos 4:13 nos dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sin duda, estarás de acuerdo en pensar que nadie sería tan necio en tratar de robar a su Padre Celestial, a su benefactor o la mano que le da de comer. Te preguntarás, ¿cómo puede el hombre robar a Dios? Error en cuanto a esto no lo hay, pues Dios mismo contesta esta pregunta en los diezmos y las primicias. Nótese, no es únicamente en cuanto a los diezmos. Muchos han sido fieles en pagar sus diezmos y creen que con eso han cumplido con su obligación a Dios, mas pasan por alto el hecho de que Dios espera también de nosotros nuestras ofrendas. ¿Qué cantidad de los diezmos tengo que traer? Dice la Escritura: trae todos los diezmos al alfolí. No dice una parte ni la cantidad que quieras, sino todo. También nos dice que es nuestra obligación traerlos. Es verdad que pasamos los platos de la ofrenda y procuramos terminar con aquella parte del culto lo más pronto posible, porque creemos que unas personas se ofenden.
Pero la verdad es que por eso muchas iglesias sufren financieramente hoy en día. Hemos sido negligentes en enseñar a la gente el gozo que hay en adorar a Dios con nuestro dinero. Hemos dejado de comprender que esto es parte de la adoración tanto como lo es el cantar himnos y orar. Nuestros corazones deben de regocijarse al traer los diezmos y las ofrendas, porque esto nos da la oportunidad de mostrarle a Él la gratitud que sentimos por todas las bendiciones con que Él nos ha colmado. Y pues, ¿a dónde debo de traer mis diezmos y mis ofrendas? Al alfolí, que quiere decir la iglesia de la cual eres miembro o a la que asistes fielmente. Pero ¿para qué? Preguntan unos, traemos el diezmo. Para que haya alimento, dice la Escritura, en mi casa. Alimento quiere decir comida espiritual, y mi casa claramente significa la casa de oración del Señor. Si en todo reconocemos primero el cuerpo espiritual, siempre podemos confiar en que Dios suplirá las necesidades materiales. Quiere decir sencillamente que hemos de traer los diezmos y las ofrendas a la casa a donde vamos a adorar a Dios. No quiere decir que puedo mandar mis diezmos a otra iglesia o darlos al ministro que creo tiene necesidad. Tú no vas a un mercado a comprar y luego llevas tus compras a otro mercado para pagar solamente porque crees que éste tiene más necesidad. Claro que no. Además, es contra la ley. Y también es contra la ley de Dios. Sencillamente quiere decir que pagas donde recibes. Si Dios pone una carga sobre tu corazón para una persona o un lugar especial y crees que Dios quiere que le ayudes en algo, entonces dale una ofrenda por encima de tus diezmos y ofrendas regulares. Dios te bendecirá por ello abundantemente. ¿Cuándo debo de traer mis diezmos? Puedes preguntarte. 1 Corintios 16:2 nos dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Esto nos muestra que hemos de traer los diezmos y ofrendas regular y sistemáticamente. También tenemos que tomar en cuenta una porción definitiva de nuestra ganancia si vamos a dar según Dios nos ha prosperado. Al dar mis diezmos, ¿cómo puedo saber que todas mis necesidades van a ser suplidas? Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por los demás? Considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es pues echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas y os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nos lo dice en Lucas, capítulo 12, del 22 a 32. ¿Y cuál es el resultado de pagar los diezmos y ofrendar? Malaquías 3:10 nos dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El hombre natural dice: Señor, dame a mí primero, entonces te daré a ti. Dios dice: dame a mí primero, entonces te daré a ti. También dice: probadme. Es el único lugar de la Biblia donde Dios le hace una promesa al hombre y después lo apoya con el reto: probadme. Tú preguntarás: ¿qué tan grande será la bendición que saldrá de las ventanas de los cielos? Cuando Dios derramó su ira en tiempo de Noé, no fue tan grande que cubrió el mundo entero. Mas Él dice aquí que derramaré su bendición hasta que sobreabunde. Puede venir en muchas maneras, espirituales, físicas, así como monetarias. Durante el reino de Ezequías, el diezmar trajo avivamiento. Especialmente 2 de Crónicas 31, 5 y 10, cuenta del avivamiento que encabezó Ezequías.
Dios movió sus corazones hasta que el pueblo llevó sus diezmos y ofrendas al templo e hizo montones, y cuando esto se hizo había bastante para mantener la obra de Dios. ¿Qué es lo que quiso dar a entender cuando dijo que si pagamos los diezmos, Él abrirá las ventanas de los cielos? Él prometió que derramaría bendiciones, que no habría lugar suficiente para recibirlas. ¿Esto significa solamente bendiciones financieras? No. Esto sería como una casa sin ventanas. El aire sería sofocante y desagradable. La razón por la que Dios dice que Él quiere que nosotros demos es porque Él puede abrir las ventanas de los cielos e iluminar nuestra alma. El aire que nos manda a través de las ventanas quitará el espíritu de egoísmo, llenará su alma con un gozo y paz que el dinero no puede comportar. Es fruto de la carne, ese espíritu. También las bendiciones, como dice en Gálatas 5, también las bendiciones de que Él habla aquí pueden ser salud, protección y amor de nuestra familia. Proverbios 13:7 nos dice: un hombre se considera a sí mismo rico y no tiene nada que guardar permanentemente. Otro hombre se considera pobre a sí mismo y tiene grande e indestructible riqueza. Él también ha prometido reprender al devorador por nosotros. Si una pestilencia de enfermedad o entre la cosecha devora nuestro presupuesto semanario o una helada destruyera nuestro plantío o prado. No importa la forma del devorador, Dios ha prometido reprenderlo por nuestra causa. Y ahora, gracias a Dios que tenemos la autoridad y podemos reprenderlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él nos ha hecho un triple promesa en 3 de Juan 2. O sea, material amado, yo deseo que tú seas prosperado, o sea, físicamente, y estés en salud espiritualmente, así como tu alma esté en prosperidad. En 2 Corintios 9, del 6 a 8 nos dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, si pago mis diezmos, ¿eso quiere decir que nunca tendré problemas económicos? Claro que no. No más de lo que significaría si usted fuera hijo de Dios, nunca se enfermaría. Hay 3 clases de enfermedades, por lo menos, como también hay 3 clases de problemas financieros. La enfermedad con que Satanás nos ataca, porque la segunda, la enfermedad que traemos sobre nosotros mismos porque quebrantamos las leyes naturales de Dios, aparte porque pecó Adán y las consecuencias es de que vamos a morir y de algo. La tercera, la enfermedad que Dios permite sobre nosotros para ser probados para su gloria. Así es con las finanzas. Satanás trae toda clase de fracasos económicos para que dudemos de Dios. Hay dificultades financieras que traemos sobre nosotros mismos cuando administramos neciamente nuestro dinero y contraemos deudas y tratamos de culpar a Dios por no poder pagarlas. También hay problemas económicos que Dios manda sobre nosotros a manera de prueba, para probar si somos o no mayordomos de provecho. Alguien nos podrá preguntar si todavía vamos a seguir teniendo problemas financieros, aun cuando diezmamos. Entonces, ¿de qué manera me beneficiaría esto? La diferencia es, si hemos sido fieles a Él, podemos venir a Él con fe y seguridad, que Él suplirá todas nuestras necesidades. 1 de Juan 3, 21 y 22 nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del Señor, pero siempre y cuando, como dice Juan, si es su voluntad. ¿Cuál debe ser nuestro motivo básico para diezmar? ¿Para ganancia material? Claro que no. Aun cuando en Malaquías 3:10 nos dice: promete esa bendición, el diezmar por esta bendición solo nos traerá al fin carestía y tristeza en el alma. Nuestra verdadera razón debe ser nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial por su misericordia y don de la salvación. Aquellos que son fieles diezmadores darán testimonio de común acuerdo. Primero, la bendición espiritual que recibieron. Y segundo, que toda su vida, ya sea en los negocios, en lo social, en lo personal y en lo financiero, toda su vida ha sido bendecida. Cuando traemos los diezmos y las ofrendas, ¿qué estamos haciendo para la iglesia? En el tiempo de Ezequías, el diezmar trajo consigo un avivamiento. Especialmente en 2 de Crónicas dice acerca del avivamiento que fue
sostenido por Ezequías. Dios se movió en sus corazones hasta que la gente trajo sus diezmos y ofrendas al templo. Y lo pusieron en montones, y cuando esto fue hecho, había suficiente para llevar adelante el trabajo de Dios. ¿Cuál es el resultado de no pagar entonces los diezmos? Malaquías 3:9 dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No dice que hemos robado a la iglesia, sino él dice a mí. Dios ha castigado a naciones con hambre, escasez, tiempo malo, insectos que han comido sus frutos. Castigó a su pueblo por no construir el templo y por no mantenerlo. En Hechos 8:20, cuando Simón procuraba comprar cosas santas con dinero, Pedro exclamó: tu dinero perezca contigo. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón se acordó del juicio terrible que sobrevino a Ananías y Zafira e imploró a Pedro: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Así, mi querido hermano, hagamos caso al mandato de Dios. Yo se lo digo por experiencia, Dios nunca me ha dejado. Así es que hagamos lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor nos dice que seamos fieles en la obra del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo, y para la próxima continuaremos con este tema. Se despide de ustedes su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.